este es el contraste de mi parcial individual con las entrevistas que hemos realizado. A lo largo de los clips que podemos observar en mi blog individual, he hecho algunos apuntes sobre cómo las entrevistas nos muestran lo que se ve reflejado en los parciales individuales que realizamos. Entonces, en cuanto a competencias, podemos ver que todos los entrevistados nos dicen que lo que más se implementa es las probabilidades de la inferencia, pero que las ciencias básicas y las otras ciencias básicas de ingeniería nos dan una forma de pensar, nos estructuran la mente para poder entender y aplicar todas esas materias de formación profesional en ingeniería industrial, aplicarlas al día a día que tenemos. Entonces vemos cómo los entrevistados nos hablan sobre los tiempos, sobre los paros de producción, sobre las conexiones que se deben realizar, por ejemplo, que es lo que aprendemos en pensamiento sistémico. Y por ejemplo nos hablan de procesos y procedimientos en cuanto a estudios de tiempo, en cuanto a estudios de métodos, ergonomía, nos hablan de la innovación, de la tecnología que debemos de realizar, de los problemas que han tenido con proveedores o de, por ejemplo, muchos arquetipos que se han vivido, el de un mar de conocimientos de dos de profundidad, por ejemplo, que Diana Vesga nos dice que esto es favorable, no lo tenemos que ver como algo desfavorable, sino como un arquetipo favorable para nosotros porque nos va a permitir pensar de una forma diferente y nos va a distinguir sobre las otras personas al poder hacer unas conexiones sistémicas entre todo. También podemos observar cómo se puede generar un individualismo o solamente yo soy mi puesto en las entrevistas, en la parte de lo que nos decía el señor Urrechaga al hablar de lo petróleo, de cómo cada operario como está individualizado y él también vemos cómo se refleja el futuro que se ve hoy en día porque ellos ya hablan de la parte ambiental, de cómo tienen que implementar esta necesidad en las empresas, cada uno de ellos, de cómo los está afectando en su aspecto laboral y cómo ven que a futuro tienen que preocuparse por estos, no solamente a futuro, hoy en día ya están preocupados por estas cuestiones. También vemos cómo pues ellos influencian y nos hablan de diferentes áreas de la empresa, en cuanto pues a la que trabajan y a la que se desarrollan, de cómo los costos influyen sobre sus labores, de cómo los compañeros pues laborales, de cómo deben de ser los arquetipos que tienen y que pues muchos de los arquetipos que veíamos usualmente pues en las clases, como el de las mujeres en plantas no son adecuadas, o que si es mujer y está mal vestida pues o puede ser una distracción, ya esto no ocurre. En realidad, ya esto no se ve presente. También vemos, en cuanto al aspecto de la rana hervida, en Diana Vesga, lo que le ocurrió con el camión, pues con la mula que perdió más de 400 millones de pesos, por no implementar una herramienta como el GPS, que es algo que surgió de acuerdo a una necesidad, por ejemplo, que pues ahí se ve representada. También vemos cómo nos habla Carolina Rechaga de los problemas que surgen, de cómo las culturas en Estados Unidos son un problema y un día a día, los problemas que se generan por la diversidad de culturas y cómo las empresas deben de manejar esto y tener un departamento especializado para ello, que es algo que hoy nosotros no vemos o no analizamos en el día a día de una empresa, por ejemplo, aquí en Colombia. Nosotros no vemos más allá porque son problemas que no tenemos, entonces no observamos cómo esto puede influir sobre una empresa. No lo tenemos presente porque no lo conocemos, no lo hemos vivido. Entonces, por ejemplo, no nos lo imaginamos. También podemos ver en el aspecto de el todopoderoso, que nos hablan de los jefes que han tenido pues malos, que los tratan mal, con una baja comunicación asertiva, pues que como ellos no le van a colaborar, que si necesitan sacar una producción y quedarse una hora más los trabajadores se le van y no le participan y no le colaboran, que el factor humano es demasiado importante en una empresa, no solamente la parte automatizada, que la planeación es vital, y esto pues obviamente lo relacionamos con las materias que hemos visto de cómo hacer la planeación adecuada, de cómo se debe ejercer todo con un pensamiento sistémico y conectando todas las áreas de la empresa, y vemos cómo en las entrevistas hay falencias sobre ello y también pues se puede presenciar un cambio en cuanto a lo que era antes y ahora. Cada vez más se ve marcada la necesidad de
pues, optimizar los recursos y de hacer productos amigables al medio ambiente u operaciones o procesos, tanto productos como bienes o servicios que cumplan con los requisitos para no contaminar el medio ambiente o pues contaminarlo lo mínimo posible y utilizar al máximo los recursos naturales. Pues vemos varios hechos que ellos nos comentan que le han ocurrido y eventos en las empresas. Por ejemplo, hablan de los cuellos de botella que se pueden presentar, de los cambios de planes que pueden producirse, por ejemplo, la falta de documentación de lo que nos hablaba Diana Vesga, que podía tener, que esto le podía tener todo el proceso listo, que era todo lo que le habían enseñado en la universidad, pero que de la experiencia aprendió que si no se tiene un plan A, un plan B, un plan C, en cuanto, por ejemplo, a la falta de documentación, si se fue la luz y no pudieron realizar la facturación, cómo van a hacer la mano, si tienen los mecanismos para realizar la mano, o si tienen una planta de energía. O sea, estas cosas que las aprenden de la experiencia las podemos ver aquí reflejadas en la parte de eventos y hechos. Y no solamente aquí, sino en las cosas que debe tener en cuenta el ingeniero industrial, en las cuales va a influir, porque él le tiene que rendir cuentas y cómo le debe rendir cuentas a los que lo influencian. Vemos empresas familiares, en las que ellos han trabajado, que han sido familiares, que vemos como el ambiente laboral es muy bueno y permite que la empresa sea una organización inteligente, que la empresa